Hola, buenos días. ¿Cómo está María? Hola, pastor, buen día. Aquí estamos. ¿Se escucha bien? Yo no Sí, escucho sí, yo nada de lo que... escucho bien. No sé si Bueno, ahora me yo a escucho. usted me... Si yo pongo el micrófono, dejo de escucharlo. Así que en un momento, si ve que saco el micrófono, no lo escucho, pero porque estoy en el negocio empieza a entrar gente. Tuve gente hasta recién. Ah, hola Y Alejandra, estoy sola a esta bendiciones. hora. No sé quién más está ¿Cómo? allí. No, que está Alejandra también en la sala. Bueno, está entrando Alejandra todavía con el audio. Ah, está bien. Allí está, no sé si Daniel o Olga con el... o Benja, no sé quién está ahí. Bueno, vamos a aprovechar el tiempo mientras van entrando. Sí, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos en nombre de Jesús para recibir Amén. de tu Gracias, Espíritu Señor. Santo, instrucción, entrenamiento, entendimiento. Gracias, Señor, porque tú en medio de este tiempo estás trabajando en nuestros corazones y en nuestras vidas, edificándonos, preparándonos para la tarea que tú tienes ya preparada para cada uno de nosotros. Bendecimos tu nombre, Señor. Espíritu Santo, te damos toda libertad para que hables a nuestros corazones y a nuestras vidas. Edifícanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Veníamos hablando rápidamente acerca de la guerra o del área espiritual en la que estamos, el propósito de Dios de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, las que están en los cielos como las que están en la tierra, y que es por el Espíritu Santo. Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, entendiendo que para cumplir el propósito de Dios tenemos que entregar toda nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo en sacrificio vivo, como instrumento de justicia, no instrumentos de iniquidad. Y vamos a avanzar un poquito más en cuanto a esto. Eh, Habíamos hablado también cómo Jesús vino a destruir las obras de Satanás, las obras del enemigo, y mostraba que el corazón del hombre es engañoso, que no miraba lo externo, sino lo interno del corazón. Ah, tenemos que entender también que el Señor nos muestra una división, dos áreas, dos grandes como áreas de conflicto, por decirlo de alguna manera. Eh, por un lado, el Señor vino a traer paz. Juan 14, verso 27, dice, la paz os dejo, mi paz os doy, perdón. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. O sea, la paz que nos da el Señor no tiene que ver con la paz que puede traer este mundo. En Filipenses 4, versículo 7, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por un lado vino a traer la paz de Dios, pero por otro lado también vino a ponernos en paz con Dios el Padre. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, o sea, habla de paz en dos aspectos, por un lado, la paz de Dios en nosotros y estar en acuerdo o en paz, en unión con Dios. Pero también Marcos 10, versículo 3, versículo 34 y 35, 36, dice, no penséis pues que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán su propia casa. Habla de dos campos de batallas ahí.
Y no es posible que seamos neutrales. O sea, no podemos decir, bueno, no, pero yo en esto no me meto. Eh, Simplemente por el hecho de ser hijos de Dios, algo va a suceder. Y vamos a estar enfrentados en el área espiritual. En Lucas 11, verso 23, hubo una parte que dice allí, eh, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no es conmigo, contra mí es. Cuando nos alineamos con el plan y el propósito del Señor, lo aceptamos como Salvador. Y esto creo que lo dijimos en la primera de las clases de esta enseñanza, de esta serie. Nos convertimos en parte del ejército de Dios y estamos en guerra con Satanás. El propósito de Dios nos coloca en una posición táctica directa oposición contra el enemigo. Nos pone directamente en oposición contra el enemigo, nos pone en guerra con el enemigo. Tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, hay muchas estrategias en la escritura para usar en la guerra espiritual. El plan básico para la batalla para los creyentes es mostrado y es revelado cuando observamos cómo Jesús trató con el enemigo. Eh, Hay 6 puntos básicos en ese plan de batalla contra el enemigo. Primero, la palabra de Dios. Segundo, la delegación del poder y la autoridad. O sea, el Señor nos delega poder y autoridad. Tercero, la oración, los diferentes tipos de oración. Cuarto, el ayuno. Quinto, las llaves del reino. Y sexto, el nombre de Jesús. Eh, Entonces, allí vemos 6 puntos, vuelvo a repetir, la palabra de Dios, el haber sido delegado sobre nosotros el poder y la autoridad de Dios, la oración con diferentes tipos o formas de oración, el ayuno, las llaves del reino, que eso implica muchas cosas, y el nombre de Jesús. Ahora, una confrontación directa entre Jesús y Satanás vino durante un periodo especial que es la tentación a la que fue confrontado en la primera etapa de su ministerio, cuando recién estaba por salir al ministerio. Y en ese encuentro, una de las principales eh, porciones del plan de batalla fue revelado allí. Antes de entender esto, tenemos que ver lo que pasó allí en la tentación. En Mateo capítulo 4, versículo 1 al versículo 11, y lo voy a leer para que podamos entender lo que sucedió y entender entonces desde allí lo que el Señor nos estaba mostrando respecto de ese plan de batalla y de cómo enfrentar al enemigo. Dice el Mateo 4, verso 1, y esto es justamente después que el Señor fue al Jordán, y preste atención a esto, vuelvo al capítulo 3 en un sentido, ¿no? Eh, pero no lo voy a leer, lo voy a mencionar. Eh, Jesús fue al Jordán para ser bautizado por Juan. Juan era su primo, pero era un profeta reconocido. Cuando, cuando Juan lo ve y le dice, tú vienes a mí, yo necesito de ti, y el Señor dice, deja para que así se cumpla toda justicia. Porque ¿qué es lo que él tenía que hacer en ese momento? Por un lado, cumplir lo que estaba establecido de que antes de comenzar su periodo sacerdotal, tenía que pasar por el agua. Eh, el sacerdote, antes de comenzar su periodo de servicio en el sacerdocio, tenía que pasar por un ritual de lavamiento en aguas. Entonces Jesús, antes de comenzar, tenía que pasar por, en el caso de el bautismo de Juan, como una figura del lavamiento para poder iniciar su sacerdocio. Pero por otro lado, al mismo tiempo, él estaba de esta manera sometiéndose bajo la autoridad de Juan el Bautista como
profeta que era reconocido en ese momento. Por eso Juan reacciona de esa manera, por eso Juan le dice, tú vienes a mí, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, yo quiero ponerme bajo tu autoridad, le estaba diciendo Juan. Pero sin embargo, Jesús lo que le dijo no, porque así se tiene que cumplir toda justicia. O sea, lo que le estaba diciendo yo, no puedo iniciar mi ministerio si no me pongo bajo tu autoridad y no paso por el lavamiento de agua. Entonces, allí recién llegamos al capítulo 4, cuando Jesús es bautizado, el Espíritu Santo desciende, el Padre desde los cielos, todavía en el capítulo 3 le dice, digamos, escucha la voz del cielo del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien me complazco, quien agrada. Y luego sale de las aguas del bautismo y ahí llega el capítulo 4, verso 1, dice entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás o no probarás al Señor tu Dios. El verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dijo, aquí vinieron ángeles. Perdón, entonces el diablo le dejó por un momento, por un tiempo, dice en el pasaje de Marcos, en el pasaje paralelo de Marcos, dice, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Y Satanás se apartó por un tiempo. Luego iba a venir, pero ya no de frente, sino a través de, por ejemplo, querían tentarlo con los fariseos o los escribas o diferentes situaciones. Pero bien, si volvemos entonces a este pasaje, entendimos que primeramente fue llevado por el Espíritu al desierto. O sea, el Espíritu Santo lo llevó a un proceso de desierto. El desierto figura también de un lugar donde está seco, donde no pasa nada, donde no hay agua, ¿sí? Donde no tengo alimento. Y dice, para ser tentado por el diablo. No fue tentado por el Espíritu, fue tentado por el diablo. ¿Sí? Y cuando después de pasar 40 días en medio de este proceso de ayuno, de oración, de apartarse con Dios, de estar a solas allí, tuvo hambre, porque era lógico, o sea, hacía 40 días que no comía. Y lo primero que hizo el enemigo es venir a tentarlo con una necesidad que él tenía. El enemigo no va a venir a inventar nada, va a venir a utilizar una necesidad que tienes. Ejemplo, estás pasando por un problema económico, entonces lo primero que te va a decir es, bueno, no pongas el diezmo porque no te va a alcanzar para pagar las cuentas. Te va a utilizar una necesidad, estás necesitando, tienes una deuda, tienes cosas que cubrir, no vas a poner ofrenda porque entonces te va, ¿me entiende, no? Utilizo el ejemplo económico porque me parece como práctico en un sentido, ¿no? O de pronto estás pasando por un momento de dificultad en la familia o de problemas en la familia o en el matrimonio, cosas por el estilo, y lo primero que te va a decir es, no, las promesas de Dios no, es como que se tardan en cumplir, Dios no va a cumplir, fíjate lo que está pasando. Te empieza a jeringuear ¿con qué? Con una necesidad que tienes en ese momento. Ataca tu fe, ataca tu obediencia,
¿Con qué? Con algo que estás necesitando. Jesús tenía hambre. Entonces, lo primero que hizo fue atacarlo con esa necesidad y confrontarlo con algo, su posición como hijo de Dios. Antes de entrar en ese proceso del desierto, lo primero que Dios el Padre hizo fue afirmar que Él era su hijo. Cuando Él sale de las aguas del bautismo, se escucha la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Este es mi hijo. O sea, no afirmó su identidad como hijo. Pero luego de esto, el enemigo vino a atacarlo con eso, cuando estaba débil, a causa de una necesidad, por una situación que él estaba viviendo en ese momento. Y lo primero que le atacó fue con una necesidad que estaba pasando. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Ahora, imagínate después de 40 días, si de pronto vienen con algo así y vos decís, no sé, me como hasta la piedra. O no. Es una necesidad. Pero ¿qué hizo el Señor? Confrontó al enemigo y rechazó al enemigo con la palabra de Dios. Le desató, le soltó la palabra de Dios. No se quedó mirando su necesidad, porque él quería comer, o sea, tenía hambre. No se quedó mirando su necesidad. Confrontó al enemigo con la palabra y lo que le dijo es, escrito está, no solo de pan vivir al hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De pronto, si vamos al área, como mencionaba recién, economía, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios es mi proveedor. Entonces, yo sé que si yo le obedezco al Señor, lo que viene como resultado va a ser eh, eh, un satisfacer de mis necesidades, un suplir de mi necesidad de parte de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Para dar ejemplo de lo que mencionaba recién. O de pronto estamos en una situación en la que hay un conflicto y vemos como que las promesas de Dios no se cumplen y se retrasan y el enemigo viene y te empieza a jeringuear, usando los mismos ejemplos que usé recién, de que no, que no pasa nada, mira lo que está pasando en tu casa, en tu familia, o con tus hijos, o la situación que se está viviendo. Ahora, el hecho de que veas las circunstancias y que el enemigo te las refriegue en la cara, no significa que Dios no va a cumplir su palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo enfrentar al enemigo? Con la palabra de Dios. Diga conmigo, con la palabra de Dios. Entonces yo empiezo a declarar palabra de Dios sobre la vida de mi esposa, sobre la vida de mis hijos, sobre la circunstancia. Empiezo a declarar palabra de Dios. Empiezo a soltar las promesas que Dios me dio, las vuelvo a declarar con mi boca. ¿Sí? Ayer quise grabar otro videito y resulta que cortito de esos que le iba a mandar, hoy lo voy a grabar y tiene que ver un poco con esta parte de lo que estaba hablando acerca de nuestra confesión, ¿no? De cómo confesamos, de lo que hablamos cuando declaramos la palabra. Resulta que cuando termino el video, lo único que se escuchaba era la música de fondo, mi voz no, hablando nada más, pero no se escuchaba nada. Y bueno, ahí tenía que hacer otras cosas, se me complicó la tarde y dije, bueno, después lo hago. Así que en un rato, cuando terminemos, voy a grabarlo y lo voy a enviar al grupo otra vez, porque hay áreas que tenemos que aprender. Pero aquí el Señor nos está hablando, nos está dando ejemplo. El enemigo te va a atacar con una necesidad, pero ¿cómo debemos enfrentarlo? Con la palabra de Dios. Y luego le vuelve a insistir, dice que lo llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra y le dijo, todo te voy a dar si postrado me adorares. Y el Señor no negó que le podía llegar a dar eso. Voy a decir una cosa, si alguien te dice, te voy a dar esto si haces aquello, pero te está queriendo dar algo que no le pertenece, vos decís, no, ¿qué me va a dar si no es tuyo? No te pertenece. Ahora, Jesús no confrontó al enemigo diciéndole, no, no, eso no te pertenece. Él sabe que los reinos de este mundo le pertenecen a Satanás, porque le fueron entregados. Entonces no habló de eso, lo que habló el Señor le dijo es, en ese momento, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, porque estaba escrito, declaró palabra. Luego otra vez lo lleva entonces
al pináculo del templo y le dice, arrójate de acá y el Señor va a enviar sus ángeles porque su palabra lo dice. Y el Señor le dice, no tentarás o no probarás al Señor tu Dios. No tengo autoridad ni para probarlo a Dios. O sea, no salgas a hacer algo porque Dios me tiene que cubrir. No salgas a hacer algo por confianzudo, por decir así, ¿no? Por presunción. Una cosa es caminar por fe y otra cosa es presunción. Mire que Dios me ha llevado a desafíos grandes a través del tiempo, ¿sí? Pero si yo no estoy seguro de que Dios me está enviando y Dios no me da una palabra y Dios no me muestra y no tengo paz del Espíritu Santo para enfrentar ese desafío, ni me meto. Y a veces me he roto la cabeza, o sea, una vuelta me he equivocado de pronto he creído que sí y era el tiempo y de pronto no era el tiempo o directamente no era el Señor, era simplemente ganas que tenía. Y lo vi, ¿cómo lo vi? El resultado. No funcionó. Y tuve que retrotraer y volver hacia atrás y acomodar otra vez y pedirle la guía al Espíritu Santo, someterme a Él, escudriñar la palabra, esperar el tiempo, pero cuando yo sé que es Dios, me muevo nomás. Cuando nos mudamos al sur de Mar del Plata, vine, o sea, Dios venía preparando unos meses antes, hablándome de que había un cambio, preparé todo, dejé la iglesia con otra persona y me quedé esperando a ver qué pasaba. Hasta que de pronto en enero nos hablan de venir, febrero vine como a mirar la tierra, en marzo nos habíamos mudado, porque sabía que era Dios. Y Dios fue cubriendo, sosteniendo, guardando, proveyendo, fue un cambio radical. Pero era el tiempo, y era el tiempo de Dios, ¿me entienden? Pero tenemos que aprender a discernir esos tiempos y a entenderlo desde nuestra comunión con el Espíritu Santo y desde la palabra de Dios. Ahora, para poder usar la palabra de Dios efectivamente en la guerra espiritual, ¿qué es lo que necesitamos? A ver qué se le ocurre a usted. Puede activar el micrófono si quiere decir algo. Si no quiere decir nada, no active nada. Pero la pregunta está, ¿qué necesito para usar efectivamente la palabra de Dios en la guerra espiritual? Necesito un problema. Conocerla. Necesito conocer la palabra. ¿Cómo voy a usar la palabra si no la conozco? Es como entrenarme en el uso de la palabra de Dios. Pero hay un tema que a veces yo conozco la palabra desde mi perspectiva. Conozco la palabra desde mi cultura, desde lo que me enseñaron. Y a veces Dios quiere rompernos los esquemas para mostrarnos que hay algo mucho más allá. Que hay algo que va más allá de uno mismo. ¿Me entiendes? Les doy un ejemplo rápido que quizá lo use más de una vez en alguno de estos momentos. Quizá ahora somos pocos y por ahí cuando grabe algún video lo uso otra vez porque me parece muy práctico. De algo que hemos vivido en nuestra familia. Cuando mis padres se casan, se van de luna de miel, junto con toda la iglesia Córdoba. Ellos se iban de luna de miel, el resto se iban a conferencia, pero aprovecharon el viaje. Y en esa conferencia todos recibieron el Espíritu Santo, pero ellos no, porque no estaban en la conferencia, estaban de luna de miel. Entonces, cuando vuelven, en una reunión, la cosa estaba complicada. O sea, imagínense, ellos eran la iglesia de hermanos libres y habían recibido el Espíritu Santo. No sé si conocen la iglesia de hermanos libres, pero el que conoce la iglesia de hermanos libres, ni se te ocurra hablar lengua, o sea, es anatema, ¿no? Y se les complicó la cosa, pero mis padres, que eran jóvenes, recién casados, y que tenían todo el conocimiento, digamos, la estructura, la enseñanza del lugar, estaban como inquietos con lo que estaba pasando, porque como no lo habían vivido, no lo entendían. Y de pronto, un día, una prima, digamos, una sobrina de mi mamá, que se llevaba 9 años, creo, cuando mi mamá tenía 9, 10 años, nació 9 años, creo, nació mi prima, o sea que tenían poco tiempo, y ella era jovencita, era adolescente, se olvida la Biblia y mamá, como preocupada por su sobrina, le marca en la Biblia versículos para alertarla de que se estaba equivocando con todo esto del Espíritu Santo y del hablar en lengua. Pasa el tiempo, mis padres reciben el Espíritu Santo y comienzan a hablar en lengua, o sea, y comienza todo una... Ahora, un día mi prima se acerca y le dice, tía, gracias por
los versículos que me marcaste en la escritura, porque me confirmaron todo lo que estaba viviendo. Y mamá le dice, no, pero hija, si yo te mostré, te lo marqué para mostrarte que no era así. A ver, mostrame qué fue lo que te marqué. Ahora, bajo la luz del Espíritu Santo, ella en los mismos versículos que le estaba marcando para decirle, no, esto no es así, se dio cuenta de que realmente sí era así, porque había una nueva revelación. Había de la misma palabra, pero ahora había un entendimiento nuevo, mayor revelación. Entonces, hijo, hija, no se quede con lo que aprendió solamente, porque hay más. Tengo que conocer la palabra y en cada etapa hay mayor revelación, hay mayor entendimiento. Entonces, voy a poder crecer. Ahora, si vos te gusta quedarte estancado, entonces no hay ningún problema, pero no vas a poder enfrentar al enemigo con las armas del Espíritu Santo, la espada, que es la palabra de Dios, no vas a poder usarla si no la conoces desde la revelación de la palabra de Dios. Muchas derrotas en la vida vienen por desconocer la palabra de Dios. Mateo 22, versículo 29 dice, entonces respondiendo Jesús le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. No solo las escrituras, sino las escrituras y el poder de Dios. La palabra de Dios es el manual de guerra y revela el plan espiritual de Dios para la batalla que tenemos que enfrentar. Entonces, punto clave es conocer la palabra, amados. Pero conocerla, de pronto hay cosas que no las podemos entender ni siquiera desde nuestro punto de vista occidental por el hecho de que sepamos leer y entendamos, o sea, sepamos razonar cuando leemos. Aunque seamos hijos de Dios, necesitamos que el Espíritu Santo vaya trayendo revelación. Y hay cosas en las que necesitamos entrar en la profundidad de la Escritura, entendiéndola desde el concepto judío o hebreo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque nosotros con nuestra mente occidental hay cosas que no las entendemos porque no las vivimos, no es parte de nuestra cultura. Jesús le hablaba a hebreos, entonces él utilizaba la palabra sabiendo lo que el que lo escuchaba entendía de qué estaba hablando. De pronto el apóstol Pablo le predicaba en algunos momentos a los griegos, entonces explica más algunas cosas, o al romano, o sea, entra, fíjese una cosa, que el Evangelio y las verdades del Evangelio están explicadas en las cartas de Pablo generalmente, o en el resto de las cartas apostólicas. Jesús lo que habló fue todo a través de enseñanzas, parábolas y cosas. ¿Por qué? Porque el que lo escuchaba entendía con mucha más profundidad desde la cultura hebrea, porque le estaba hablando a hebreo. Pero nosotros, con nuestra mente occidental, hay muchas cosas que se nos pierden. Y aún en la enseñanza de las cartas de Pablo o de Pedro o de Juan, hay muchas cosas que se nos terminan de perder. Porque no alcanzamos a comprender en profundidad. Este domingo estoy preparando nuevamente, digamos, una parte de algo que algunos de ustedes ya me han escuchado hablar, pero profundizando un poco más acerca de la verdad. Y les voy a dar un ejemplo para que entienda lo que quiero decir cuando estamos limitados desde nuestro entendimiento si no entramos a profundizar en la palabra. En Juan 14, versículo 6, un pasaje recontra conocido. ¿Sí? Y yo creo que por ahí Amalia o Alejandra por ahí se van a recordar, en algún momento he enseñado y hablado sobre esto. Cuando el Señor dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ahora, Él es el camino, amén. Él es el camino al Padre. Él es la verdad de Dios, Él es la palabra de Dios. Él es la vida, Él entregó su vida para darnos vida y todo lo que se puede significar eso. Pero el hebreo que lo estaba escuchando entendía algo mucho más profundo. Porque cuando el Señor utiliza allí la palabra camino, utiliza la palabra Hatzer, J-A-T-S-E-R, digamos,
latinizándola, ¿no? Porque las letras judías son diferentes, pero para que entendamos cómo pronunciarlo. La palabra camino, la palabra Hatzer, también significa el atrio. Era el espacio que había entre la entrada y el lugar santo, con todo lo que significaba ahí adentro, con todo lo que había allí. Entonces, cuando Jesús está diciendo, yo soy el camino, el hebreo que lo escucha lo está entendiendo que él está diciendo, además del camino, está diciendo que él es el altar de sacrificio por el pecado, que él es el lavacro y es la palabra que te limpia. El hebreo estaba entendiendo mucho más profundamente esto. Y cuando dice la verdad, utiliza una palabra que habla del lugar santo. Y dentro del lugar santo estaban los panes de la proposición, que nos habla de la revelación de la palabra de Dios, la comunión y la vida de Cristo. Nos habla de está el candelabro de oro de siete velas, digamos, que para nosotros hoy nos habla acerca de la iglesia, nos habla del Espíritu Santo, nos de la unción, de la revelación que viene a través de esto y más. Y también estaba el altar de incienso. Y cuando dice la vida, ellos entendían que era el velo que cubría la entrada al lugar santísimo. Entonces, si nosotros no entendemos más profundamente, no entramos más profundamente en la palabra, nos vamos a perder un montón de cosas. No voy a avanzar sobre esto. Probablemente, si Dios me permite, el domingo sí voy a entrar mucho más profundo un poco en esto, porque Dios nos quiere llevar a una transición, pero de entrar en algo más fuerte. Entonces, no te quedes. Dios te quiere romper los esquemas. Dios te quiere romper lo aprendido, no porque haya estado mal, te trajo hasta acá, pero te quiere llevar más allá. Nos quiere llevar más en profundidad. Por eso son importantes, de pronto, las administraciones que está haciendo la pastora en los discipulados. Está ministrando, ahora, con nosotros, no sé, yo recuerdo, Amalia desde hace como 5 años, ha estado en cuántos encuentros. Ha estado en un encuentro y en otro encuentro y en otro encuentro y en tiempos de sanidad interior y liberación y hemos hecho, ahora, es importante seguir confrontándonos con la palabra y recibiendo, porque siempre hay más para recibir. No te quedes con lo que conoces, porque hay más revelación, hay más profundidad, hay más. Y necesitamos conocer ese manual para poder entrar con las armas que Dios nos dio, pero entrenados para usarlo. Y por otro lado, limpios, ¿sí?, de toda aquella contaminación que pueda darle legalidad al enemigo para frenarme en la batalla. ¿Me entienden? Es importante que sigamos avanzando y avanzando y avanzando. Yo quizá no me doy cuenta y es como que se me va y me quedo mirando las caras de ustedes ahí en la computadora en vez de mirar la camarita ahí arriba, entonces ustedes me ven que estoy mirando para abajo, porque lo estoy mirando a ustedes como si lo estuviera de frente, ¿no? En vez de estar mirando ahí, que me ve los ojos de frente porque estoy... Pero es como que, bueno, uno, como que nos vemos ahí, ¿no? Y les digo esto porque estaba viendo un tutorial acerca de lo que significa y de la manera de actuar y de hacer las cosas a través de Internet para mejorar cosas y de pronto uno tendría que estar mirando la cámara, pero le pasa que se va a mirar a las caras de la persona a quien está hablando. Amados, el plan de Dios ya está. Ayer, cuando Amalia me contaba lo que sucedió allí en el negocio, cómo el Señor la llevó a hacer liberación a una clienta y devolvió hasta lo que no tenía, y todo esto que ya le ha pasado en más de una oportunidad, ¿no? La palabra de Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. El Señor ya las preparó, pero si yo no estoy preparado para reaccionar ante esa buena obra que el Señor puso delante mío, entonces va a pasar de largo y ni cuenta me di. Y Amalia dice, no, yo no me quiero meter más en eso. Y Dios la mete otra vez. Porque hay un propósito de Dios detrás de todo eso, que va más allá de nosotros.
Ahora, si estamos dispuestos a decir, Señor, me rindo, úsame como vos quieras, no como a mí se me ocurre. ¿Sí? Cuando el Señor nos habla acerca de la Escritura y de pronto nos dice eh, que a medida, se me perdió el versículo, lo tenía recién en la cabeza, pero se me perdió. Más o menos parafraseándolo, porque no me lo acuerdo exactamente, pero sí habla de que si permanecemos en Él y en su palabra, no en nuestra opinión, no en nuestros conceptos, sino en su palabra, vamos a caminar en victoria, vamos a recibir lo que necesitamos, lo que le pedimos. Ahora, el tema es, la clave está en que es en su palabra, no en nuestro concepto de cómo deben ser las cosas. Y Dios ahora, en este tiempo, nos está rompiendo todos los esquemas. Nos encerró en las casas, en vez de estar, o sea, un montón de cosas que no estamos acostumbrados. ¿Por qué? Porque el plan de Dios va más allá de nosotros mismos. Es mucho más alto, mucho más grande que lo que alcanzamos a entender o imaginar, amados. Pero Dios está empecinado en transformar tu vida, en renovar tu mente y en entrenarte y prepararte para este tiempo. Ahora, van a pasar dos cosas. Los tiempos para usar el entrenamiento van a llegar. ¿Vas a estar entrenado o no? Por eso es un problema personal. O sea, vas a tener la exposición de la palabra está, la administración está, el tema es, uno se entra en eso o se queda a un costado. Porque hasta uno puede estar de pronto en medio de eso y ocupado. Yo sé que como distraído en algún sentido, ¿no? Y de pronto recibo una parte y otra no, y está bien, o sea, hay circunstancias, hay cosas que suceden a nuestro alrededor, pero necesito aprender a ir enfocándome cada vez más y cada vez más y cada vez más para que mi vida esté preparada para el momento que viene. Estamos muy inquietos con la pastora de dar una de las materias del Victory, no sé si se lo mencioné a ustedes, que es tiempos finales o doctrina de las últimas cosas, darlas abiertas no solo para la iglesia, sino aún en la plataforma, soltarlo al que quiera sumarse, que se sume a las plataformas distintas, tanto a nivel regional como provincial u otros en las que participo en este tiempo, que Dios me ha metido de prepo, como que eh, de pronto recuerdan que ayer en el videito les mencioné que me quedé dormido. O sea, la semana pasada tuve problemas con el internet y con solucionando el problema. Pero ayer me quedé dormido, me redormí, no escuché ninguno de los despertadores. Y de pronto, hoy entro a la plataforma y entro a las 6 de la mañana y entro 6:05, como para decir, estaba levantado y todo, pero entro 6:05 como para quedarme a un costadito, ¿no? Y apenas entro, empiezan a pasar la lista de quiénes eran los que empezaban orando y me metieron ahí en el medio. Y yo recién entraba, o sea, y estaba queriendo como zafar, ¿no? Tenía hasta la cámara apagada, por la duda. O sea, pero es Dios el que te va a poner en los lugares que Él quiere ponerte cuando Él quiere y no te pregunta si te importa o no, si te interesa, si está, no nos preguntó nunca nada. A mí no me lo pregunta. A mí no me pregunta, ¿qué te parece? Che, ¿te gustaría estar acá o allá? No, me manda al frente nomás. ¿Me entiendes? Y Dios va a hacer eso contigo también. Ahora, el tema es, ¿estamos preparados? ¿O vamos a estar? Entonces, entrenémonos en la palabra. Entremos más en la revelación de la palabra. Renovemos nuestra mente con la palabra de Dios. Nos queda menos o más o menos un minuto de tiempo para estos primeros 40. Pero en el caso si usted quiere, puede entrar de nuevo. Vamos a tomar un tiempo de oración cuando se termine. Cuando se termine, entre para orar. ¿Sí? Para orar en acuerdo con esto. La palabra de Dios, a decirle, Señor, yo quiero renovarme, yo necesito que tú me prepares y me entrenes. Hay más, tenemos que seguir avanzando, ¿sí? Porque hablé sobre solamente la primera parte que tiene que ver con la palabra de Dios. Recuerden que eran 6 puntos. Y recién estoy hablando sobre la palabra de Dios y hay más, ¿no? El poder delegado, hay más cosas que tenemos que, que entrar, ¿no? Pero dispongamos nuestro corazón por unos minutos ahora para
enfocarnos y decirle, Señor, yo quiero, porque es tu voluntad la que tiene que rendirse. Yo no te voy a obligar a nada. Te puedo enseñar, te puedo decir lo que dice la palabra,